ya dije este mediodía, es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes. Disculpen la voz, ando un poquito mal, pero es por juntarme con el hermano Walter Hernández. Hay que echarle la culpa de él a todo, ¿verdad? De todo a él. No es cierto. Gracias, hermanos. Es una bendición estar aquí en Costa Rica. No es la primera vez, he venido varias veces. La primera vez ya hace como 20 y tantos años. Súbele, hermano, súbele, porque si le bajas me obligas a subir la voz. De por sí no tengo voz, me voy a quedar sin voz al final del mensaje. No tengas miedo. Yo sé que algunos se espantan cuando escuchan a un hombre, ¿verdad? Entonces, están acostumbrados a escuchar florecitas. No, me oigo ronco porque ando mal de la garganta, por eso se espantan. Bueno, estaba diciendo que no es la primera vez que vengo aquí, he venido varias veces y la verdad es que siempre he sido bien recibido y bueno, agradezco todas las atenciones y esperamos ser de bendición para ustedes. Y la verdad, hermanos, es que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo, todo está en la Biblia. Nada más es cuestión de ponerlo en práctica. La primera vez que nosotros tuvimos unas conferencias en nuestra iglesia fue hace 33 años. Y cada año tenemos conferencias, cada año, desde entonces. Sé que es mucho trabajo, sé que es mucho dinero, mucho esfuerzo. Gracias, hermano. Pero vale la pena. Vale la pena porque lo estamos haciendo para el Señor. No lo estamos haciendo para ningún hombre, ¿verdad? Sí, yo sé que hay personas, pastores, que se encargan de organizar, de dirigir, de animar, pero en realidad todos somos importantes. Si usted no estuviera aquí, ¿para qué tener estas conferencias? ¿Verdad? Así es que, gracias, y bueno, reitero la invitación que hacía esta mañana, o este mediodía. Este año tenemos las conferencias de la espada y fuegos de evangelismo en nuestra iglesia, 6 al 9 de agosto. Su servidor es pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Celaya, Guanajuato, México. Estamos como a 3 horas y fracción de la Ciudad de México, rumbo al noreste, entre la capital, Ciudad de México, y Guadalajara, a la mitad del camino. Ahí está Celaya. Así es que si quieren visitarnos, ahí les esperamos. Ahora, como decía, también está este mediodía. Discúlpenos si no podemos atenderlos como quisiéramos. Llegan tantas personas de todo el país y de muchos otros países. Las últimas conferencias, por lo menos hubo representantes de 8 países, aparte de todos los estados de México. Y bueno, yo sé que entre tanta gente es difícil atender a todo el mundo como uno quisiera, ¿verdad? Pero bueno, entiéndanos, y si usted vaya con un buen espíritu, con el deseo de que Dios le hable, e indudablemente que Dios le va a hablar. Tenemos invitados más de 15 predicadores, así es que va a haber diferentes clases, diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y por supuesto, cultos generales, donde no están los jóvenes. De jóvenes hacia abajo, todos están en diferentes lugares porque no cabrían en el auditorio que tenemos, aunque es un auditorio bastante grande, pero no cabrían. Entonces, si materialmente no les es posible ir, oren por nosotros, oren, ¿verdad? Eso sí se los pedimos porque es un evento enorme. La última vez que tuvimos conferencias, hace 3 años, gastamos cerca de $60,000, no pesos, no colones, dólares. Pues imagínense, ya entenderá que el gasto es bastante grande. Todo es proporcional. Así es que ojalá que nos puedan visitar, hermanos. Será una bendición tenerles allí en Celaya. Acuérdense, ore por nosotros si es que no puede ir, pero si puede ir, yo le animo.
porque eso fue lo que a mí me animó. Yo recuerdo la primera escuela para pastores que fui allá en Hammond, Indiana, 1985, enero de 1985. Yo nunca había visto una iglesia de ni siquiera unas 300 personas, nunca había escuchado, pero 300 personas, 1000 personas, ni soñarlo. Y luego llegué a esa iglesia y miles, yo no sé exactamente cuántas personas habría, pero pienso que más de 10,000, por lo menos. Yo estuve ahí un domingo y mire, eso impactó mi vida. Y yo dije, ¿por qué si aquí lo pueden hacer? ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México no? El Dios de los Estados Unidos es diferente al Dios que tenemos en México. No. Y yo lo tomé como un reto y como una muestra de que sí se puede. Y hermano, esa es la razón de por qué le invitamos, ¿verdad? No hay ningún otro interés. No ganamos nada. Antes perdemos, porque ya le dije cuánto es lo que gastamos. Sí, pero vale la pena, porque lo hacemos para el Señor. Entonces, si usted va y se anima, ese es nuestro pago. Ese es nuestro pago. Esa es nuestra gratificación. ¿Sí? Así es que le animamos a que esté allí. Yo sé que a lo mejor está muy cerca la fecha, pero bueno, sé que los de Costa Rica tienen dinero. Se les ve la cara. Tienen bastante dinero. Entonces, pagar un boleto de avión, ir y venir, es como ir aquí a San José, ¿verdad? Bueno, ahí les invitamos, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Y gracias, Pastor Rubén, por ese mensaje. Tremendo mensaje. Nada más déjeme explicárselo ahora. No es cierto. Muy bien. Lucas capítulo 2. Vamos a leer todos de pie, por favor, hermanos, todos de pie. El versículo número 49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Si la voz se me va, el pastor Jorge Juárez, usted sigue con el mensaje, si es que esté listo. Esto se lo digo para que no se duerma. Se estaba durmiendo mientras estaba predicando el pastor Rubén. No es cierto. Pero bueno, es que somos amigos, por eso. Con esos amigos. Muy bien. Lucas 2:49. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, en una sola voz. Empecemos. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos y dígale al Señor: Señor, háblame a mí. Que no sea un hombre, que seas tú. Pídaselo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición tan grande que tú nos das de contar con un lugar donde podemos tranquilamente estudiar tu palabra, meditar en ella, dejar que tu Santo Espíritu nos hable. Gracias, Señor, por ese privilegio. Ayúdanos a apreciarlo. Ayúdanos a sacar provecho de esta bendición. Gracias por el mensaje, gracias por todo lo que se ha hecho, el canto de estas jovencitas. Gracias, Señor. Te pido ahora que tú bendigas este mensaje, úsame, ayúdame a comunicar correctamente lo que tú quieres que sea comunicado. Toca cada corazón, muévenos a tomar decisiones en esta noche que honren y glorifiquen tu nombre. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. El título del mensaje de esta noche que quiero predicar está en este versículo 49. Dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre
Y mire esa frase, la última parte de este versículo. Me es necesario estar. Me es necesario estar. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Si su Biblia tiene las palabras de Cristo en rojo, están en rojo. ¿A quién se lo dijo? A su madre. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que Jesús tenía 12 años de edad. Habían venido de Galilea, de Nazaret, donde vivía, a la ciudad de Jerusalén, a cumplir con el rito religioso que marcaba la ley. Jesús tenía 12 años. Por eso vino a la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que vino en una caravana, juntamente con sus padres y muchas otras personas. Esa era la costumbre. Ya desde entonces había ladrones. Por eso es que acostumbraban a venir en caravanas. Y de la misma manera regresaban en caravanas. No iban solos. Viajar solo era peligroso. Entonces, dice la Biblia que después de que regresaban a Nazaret, habían estado en Jerusalén, casi 100 kilómetros, poquito más de 100 kilómetros hay de Galilea a la ciudad de Jerusalén. Ellos regresaban, dice la Biblia, y de repente se dan cuenta de que no viene Jesús con ellos. José y María, alarmados, regresan inmediatamente a la ciudad de Jerusalén para buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. En el templo. ¿Y cómo lo encuentran? Dice la Biblia, mírelo, versículo número 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y sigue diciendo el versículo número 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué tremenda sorpresa para José y María encontrar a Jesús allí en el templo, hablando, no con cualquier tipo de persona, con los doctores de la ley. Es como si yo me pusiera a hablar aquí con estos hombres ahorita. Doctores de la ley. Imagínense. Y dice la Biblia que los doctores de la ley, estamos hablando de eruditos, expertos, no personas que nada más leían de vez en cuando la Biblia. No. Estamos hablando de gente que dedicaba toda su vida a eso. Ellos conocían no solamente la Biblia, lo que decía, las tradiciones. Ellos conocían los comentarios de algunos otros eruditos, de otros rabinos que ya habían muerto. Ellos conocían eso. Por eso es que es sorprendente que encuentran a Jesús allí contestando y preguntando. Y dice la Biblia que todos estaban maravillados, todos estaban asombrados. Y entonces María le hace la pregunta a Jesús, versículo número 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y luego viene la respuesta de Jesús. Dice, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? No le está faltando al respeto a su madre. No. Él estuvo sujeto a sus padres como marcaba la ley. La Biblia dice que Él cumplió la ley. Por eso fue que su ministerio lo empezó a los 30 años. Porque a los 30 años se alcanzaba la mayoría de edad. Exactamente cuando Él llegó a los 30 años fue que empezó su ministerio. De alguna manera ya no tenía que estar sujeto a las reglas, a las órdenes de sus padres. Ahora Él podía y cumplir la orden
de su Padre Celestial. Pero aquí le está contestando Jesús a María: ¿por qué me buscabais? Y luego le hace una pregunta: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Esa frase es el título del mensaje de esta noche. Me es necesario. ¿Qué le era necesario a Jesús? ¿Qué es una necesidad? Primero vamos a hablar un poquito de eso. Una necesidad es como esto: agua. Agua. ¿Qué pasa si usted no toma agua? Se deshidrata y más tarde se muere, ¿verdad? Es una necesidad. Los doctores dicen que más de un 80% de lo que es nuestro cuerpo es agua. Ahora entendemos por qué algunos están un poquito más gorditos que otros. Es agua. Agua. Pero esto es una necesidad. Otra necesidad es el oxígeno. Todos tenemos necesidad de respirar, ¿verdad? ¿Qué ocurre si usted no respira? Bueno, vamos a hacer la prueba. Tápese la nariz y la boca. Tápesela. Obedezcan. ¿Qué va a suceder? Se va a morir. Necesita respirar. Otra necesidad que tenemos es del descanso. Ahora, no descanse aquí. Aquí debe de estar despierto, atento a lo que se está predicando. Pero es una necesidad. ¿Qué ocurre con una persona que no duerme? Pues al siguiente día anda todo somnoliento, ¿verdad? Nada más se sienta y se duerme. Está ahí cabeceando, no pone atención, no se puede concentrar, se queda, va manejando, es peligroso, en un semáforo se detiene, se queda dormido, en fin, es sumamente peligroso. Tiene que descansar, tiene que descansar. El alimento es necesario. Estamos hablando, hermanos, de necesidades, no de caprichos. El agua es una necesidad. La coca que usted se toma, el refresco que usted se toma, eso no es una necesidad, ¿verdad? No es una necesidad. Por eso hay tantos diabéticos hoy en día, tanto dulce, tanta azúcar que están comiendo. No les voy a predicar acerca de eso, pero vendría bien que usted cuidara su salud también. ¿Cuántas necesidades hay en nuestra vida? ¿Sabe? Una necesidad es una prioridad. Una prioridad. El tomar agua es una prioridad. El descansar es una prioridad. El comer es una prioridad. El respirar es una prioridad. No son caprichos, son necesidades, son prioridades. Si no estamos satisfaciendo esas necesidades, vamos a tener problemas. Ahora, quiero que piense de esa manera en relación a lo que está diciendo aquí Jesucristo. Él le dice a su madre: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y estamos escuchando a un jovencito, un muchachito de 12 años hablar de esa manera. No estamos escuchando a un adulto, estamos escuchando a un jovencito, 12 años. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Cuando Él se está refiriendo a eso, está hablando de que este libro es algo indispensable para Él. Era una prioridad, era una necesidad para Él. Él lo leía, Él lo meditaba, Él lo memorizaba. Él lo conocía profundamente. Él sabía lo que venía más adelante y por eso se estaba empapando de la palabra de Dios. Estaba saturando su mente con la palabra de Dios. Y qué tragedia
que para la mayoría de los cristianos en el tiempo presente este libro no es una prioridad. Yo le garantizo que más de la mitad de este grupo este día no leyó la Biblia. ¿Por qué? Porque para usted no es una prioridad, no es una necesidad. La televisión sí. ¿Sí conocen la televisión? A ver, levanten la mano si conocen la tele. Levántela. Y algunos que no conocen la tele. Es un aparato, una pantalla rectangular. Hay de diferentes tamaños. Digo, no levantó la mano. ¿Tiene televisión en su casa? ¿Para qué la tiene? Pues para verla, pastor. ¿Ve? Es una prioridad para usted. Yo le garantizo que todos los días le dedica un mínimo de 1 hora a la televisión. Un mínimo. Sí, en México hicieron una encuesta. Televisa. ¿Sí sabe quién es Televisa? A lo mejor no sabían aquí. Pero allá en México, miren, esa cadena de televisión poderosísima hizo una encuesta en todo el país para saber cuánto tiempo los mexicanos dedicaban a ver la televisión. ¿Sabe qué fue lo que arrojó esa encuesta que hizo? Que un mexicano como promedio ve la televisión 6 horas al día. 6 horas al día. Por eso estamos como estamos los mexicanos, todos embrutecidos. ¿A qué equipo le vas? A la América. Se lo meten hasta por las narices. ¿Qué quieres tomar? Coca-Cola. Lo están bombardeando y bombardeando y bombardeando con esos anuncios. No me diga que la televisión no forma su forma de pensar, no forma su conducta. No me diga eso, por favor. ¿Sabe por qué hay tanto crimen hoy en día? Años y años y años de estar viendo la televisión. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? Crimen, drogas, sexo, pornografía, homosexualismo, lesbianismo. Ya estamos pagando la factura. Todos los países del mundo, todos, absolutamente. Y desgraciadamente un montón de cristianos. Por eso menospreciamos la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia y vienen sin Biblia? Es que vengo del trabajo, pero ya sabía que venía a la iglesia. ¿O no? Ah, no, es que yo la cargo en mi celular. Mire, ¿cómo me molesta eso a mí? Me molesta. No creo que tenga nada de malo, pero si usted trae la Biblia a la iglesia en su celular, yo le garantizo que no está viendo la Biblia. Está checando ahí su correo electrónico, está checando ahí su Facebook. Yo he visto hasta pastores en medio de una predicación está revisando su teléfono celular. Por favor, ¿qué es lo que está diciendo esa persona? A mí no me importa ese libro. Para mí no es importante, para Jesús sí. Y Jesús era 1.000.000 de veces mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Y él necesitaba, por eso le pregunta a María, ¿por qué te preocupas por mí? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si él necesitaba la Biblia, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Él sabía lo que venía. Él sabía que venía la tentación. Y es interesante cómo venció la tentación del diablo Jesús. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Fíjese que no se puso a discutir con el diablo. Y usted sí. No, diablo, no me vas a ganar. No, diablo, no me vas a convencer. No, diablo, yo soy mejor que tú. No, diablo. Al ratito ya azotó. ¿Verdad? Adán y Eva empezó una conversación con el diablo que no debería. Principalmente Eva.
Si nada más le hubiera citado la palabra de Dios como estaba y se hubiera mantenido ahí, Eva no hubiera caído y Adán tampoco. Pero desgraciadamente ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos. ¿Qué tanto lee la Biblia? Hermano, esta noche usted debería de decidir: yo voy a leer la Biblia diariamente. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Apague la tele. Apáguela. Apague la computadora. Apague el teléfono. Ay, pastor, yo necesito el teléfono. No, el teléfono no es una necesidad. Esto sí. Esto sí es una necesidad. Esto sí es una prioridad. Pero ve cómo estamos desbalanceados en nuestras prioridades. A lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. Por eso estamos como estamos. Y estoy hablándole a cristianos, no le estoy hablando a gente inconversa. A cristianos. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? ¿Ha leído toda la Biblia de pasta a pasta? Mire, yo me doy cuenta en iglesias, aún en mi misma iglesia, a veces los más viejos en el evangelio no pueden encontrar una cita bíblica. Ahorita que dijo el pastor Malaquías, ¿ahí dónde está Malaquías? ¿Dónde está Malaquías? A mi Biblia se lo robaron. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Y sabe qué es lo peor? Que un recién convertido viene a la iglesia y ve ese tipo de cristianismo tan mediocre, tan aguado que tenemos, y dice: ah, pues entonces así es como es uno cristiano. Y usted está sirviendo de piedra de tropiezo a otros, dice la Biblia. Y la Biblia dice que si usted sirve de tropiezo a otro, mejor ahórquese. Así dice la Biblia. Mátate. ¿Para qué sirves? Para nada. Ay, pastor, no me gusta lo que me está diciendo. Pues a mí no me gusta lo que usted está haciendo. Estamos amando. Lea la Biblia, hermano. Empápese de este libro. No hay cosa más importante que este libro. Pero ¿sabe por qué usted está menospreciando la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque exactamente está dejando que el mundo le llene su cabeza con un montón de ideas contrarias a la palabra de Dios. Le siembran la duda. Ay, pues a lo mejor sí es cierto que venimos del chango. A lo mejor sí es cierto que venimos del mono. A lo mejor sí es cierto que este planeta tiene miles de millones de años. Lea la Biblia. Pero dejamos que este mundo nos meta sus filosofías tan mundanas, tan perversas, tan diabólicas. Y la Biblia, bien, gracias, ahí guardada, echándose a perder. Lee la Biblia todos los días. Mire, ¿sabe qué es lo que deberíamos de hacer cada uno de los que estamos aquí? Toda la semana, no nada más leer la Biblia, estudiarla, empaparnos de ella, ponerla en práctica, como escuchábamos hace un momentito, obedecerla. Venimos a la iglesia ¿para qué? Tenemos que venir porque Dios nos ordena en su palabra, para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para orar, para cantar al Señor. Y luego ya ni habría necesidad de predicación. No habría necesidad. Iríamos a cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Si cada cristiano hiciera eso, qué tremendo sería. Pero la mayoría de los cristianos son unos perfectos ignorantes de la palabra de Dios. Porque para usted no es una prioridad. Hermano, haga una prioridad. Haga lo mismo que Jesús. Diga: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Esto es importante. Nada, ninguna otra cosa es más importante que esto. Para él así era. Ahora, fíjese la segunda prioridad de Jesús. Ahí mismo en Lucas, capítulo número 4. Lucas, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo número 43.
Ya se me está calentando la garganta, así es que no sé a qué horas voy a parar, porque si se me enfría, después ya no voy a poder hablar. Entonces de una vez le voy a dar todo. Dice Lucas capítulo 4, versículo número 43. Pero él les dijo, está hablando Jesús, ¿qué cosa? Fíjense lo que él dice, es necesario, ¿qué es necesario? Que también a otras ciudades que hagan, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¡Qué tremendo! No solamente era necesario que él se empapara, conociera la palabra de Dios, pero ya que la conocía, dice, es necesario que vaya yo a todas las ciudades y anuncie el evangelio, predique el evangelio. Para él era una prioridad. La Biblia nos dice que él visitó todas las ciudades de Judea, todas las ciudades de Samaria, todas las ciudades de Galilea, hablando la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, Costa Rica es un país pequeño. ¿Todo Costa Rica ha oído el evangelio? Todo el país. Y si no ha escuchado el evangelio, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús lo hizo en 3 años. Y él no tenía carro. Él no tenía moto. Él lo hizo a pie. Recorrió cientos y miles de kilómetros. Esa era su prioridad. Todos los días, todos los días, todos los días. No había cosa más importante para él. Tengo que ir a anunciar el evangelio. Tengo que ir. Si cada uno de nosotros hiciéramos una prioridad de eso, qué tremendo sería. Qué avivamiento más grande habría en este país. Y hermano, téngalo por seguro de que si en este país hay un despertamiento espiritual, va a abarcar todo Centroamérica y por qué no todo el continente americano. Pero no es una prioridad para nosotros. La mayoría de los cristianos ganan almas si les nace de corazón, ¿verdad? Y lo utilizan como una excusa. No, pues es que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos todo cuanto nos nazca de corazón, porque si lo hacemos de otra manera, yo creo que Dios no se agrada. Si es una orden, hágala. Y es una orden, hágala. No importa que vaya de mala gana, pero hágalo. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Note eso. Todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese era su trabajo, esa era su misión. Y hermano, yo pregunto, ¿cuál es el trabajo y cuál es la misión de nosotros los cristianos? ¿No se ha puesto a pensar, hermano? ¿Para qué le dejó el Señor aquí? Piénselo. Yo acepté a Cristo a la edad de 8 años. Como decía el pastor Lambert, yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y qué bendición. No cambiaría esa bendición por ninguna otra bendición. Desde que yo nací, mis padres ya iban a una iglesia como esta. Desde que yo recuerdo, mis padres siempre se sentaban en la segunda banca. Y ahí nos sentaban a todos. Fuimos 7 hermanos. A mi papá y mi mamá, 9 personas. Siempre en la segunda banca. Derechitos, quietecitos, atentos. Nada de estar saliendo y corriendo y entrando y brincando y saltando. Yo veo en algunas iglesias que parece que hay puros endemoniados gadarenos ahí. Y nadie les dice nada.
Nadie. Lo único que hace falta es que se cueren, porque andan brincando y qué sé yo, haciendo infinidad de cosas. En nuestra iglesia no había pastor. Nos predicaba un viejito. Ese viejito se llamaba Samuel Castro. Siempre se sentaba en la primera banca ese viejito. El hermano que dirigía la música, bien alegre, bien animoso. Pero llegaba ese viejito aquí. Yo recuerdo desde los 5 años, ahí sentado. Yo no empecé a decir. Ese viejito hablaba entre dientes. No se le entendía nada. Nada. Por eso quedé traumado. Cuando le bajan el sonido. Yo quería escuchar. Qué terrible es estar en un lugar y no entender lo que están diciendo. Ahí estábamos, atentos. No podíamos estar jugando. Si nada más jugábamos, mi papá volteaba y nos veía y nos señalaba. Y ya sabíamos que llegando a la casa se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Siempre perdíamos nosotros. Pero eso me enseñó a mí a estar en la iglesia. Acepté a Cristo a la edad de 8 años. ¿Por qué el Señor no me llevó a su presencia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque quería que hiciera esto, que predicara el Evangelio. No lo iba a poder hacer en el cielo. Por eso, miren, me ha regalado estos 20 años más de vida. Algunos son de lento aprendizaje. A medianoche se va a estar riendo y eso. ¿No ha pensado, hermano, por qué el Señor le regaló los años que usted tiene de ser cristiano? Algunos creen que es para que nada más vengamos a la iglesia. Y la iglesia es como un museo de momias. Ahí en Celaya tenemos un museo de momias. ¿Sabe? Las momias no hacen nada. Nada. No sirven para nada. Absolutamente nada. Y no pecan. Algunos cristianos creen que esa es su vida. Ay, pues yo ya no peco, pastor, yo ya no voy al cine, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no voy al baile. ¿Pero qué hace? Nada. Pero vengo a la iglesia. Momia. Es más, viéndolo bien, creo que algunos ya califican para estar en el museo de momias. No vaya a Celaya y no pregunte por el museo de momias, porque si no le van a decir, si no sabes regresar, ¿para qué te sales? Digo, tengo que decirlo claramente, porque hay algunos que peligran. ¿Por qué nos dejó el Señor, hermanos? No nos dejó para que nos viéramos lo bonito que somos. No somos bonitos. ¿No se ha visto en el espejo? Nos dejó para hacer lo único que no podemos hacer en el cielo. Lo único, hablarle a la gente de Cristo. Eso es lo único que no podemos hacer en el cielo. Todo lo demás lo podemos hacer en el cielo. Pero predicar el Evangelio es aquí, aquí, aquí. Aquí es donde tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Pero qué tragedia. Usted cruza todos los días con personas. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y nunca les ha hablado de Cristo. Un día va a estar en la presencia de Dios entregando cuentas de eso. Un día el Señor le va a decir, a ver, fulano de tal, ven para acá. Mira, tuviste ese compañero, trabajaste con ese compañero 20 años y nunca supo que tú eres cristiano. ¡Qué vergüenza! Como recuerdo a una hermanita de nuestra iglesia, una buena hermana, ya tenía 3 años asistiendo a la iglesia. Tenemos una librería
en nuestra iglesia. En esa ocasión fui a visitarla. Me encargó, pastor, pudiera traerme de la librería una Biblia de letra grande. Quiero regalársela a mi hermano. Le dije, sí, cómo no. Se la llevé. Le digo, pastor, gracias. Nos despedimos. Tiempo después, una de sus hijas nos llama. Pastor, ¿pudiera venir a visitarnos? Le dije, sí, cómo no, hermana. ¿Hay alguna razón de por qué quiera que yo le vaya a visitar? Normalmente no visito a los miembros de la iglesia. No los visito, no tengo tiempo. Ni pudiera. Ella me dijo, pastor, es que mire, anoche cuando regresamos de la iglesia, le informaron a mi mamá que su hermano había muerto. Y ella empezó a llorar y llorar y llorar, pastor. Desde anoche he estado llorando. Mire hoy, ¿a qué hora son? Como las 9 de la mañana. Y sigue llorando mi mamá. Pastor, quisiéramos que venga y hable con ella. Le dije, sí, cómo no, hermano, voy. Dije, mire, tengo que hacer varias cosas, pero me voy a desocupar lo más pronto posible y voy. Llegamos, mi esposa y yo. Conocíamos la casa. Habíamos visitado varias veces. Estábamos en las lecciones de crecimiento espiritual en su casa. Conocíamos. Llegamos y ahí estaba toda la familia reunida. La hermana ya tendría como unos 60 años de edad, quizás un poquito más. Ahí estaba la hermana, su esposo, sus hijas, sus yernos, sus nietos. Y ella estaba ahí sentada, llorando como una niña. Le dije, hermana, ¿qué le sucede? ¿Podemos ayudarle? Ella me dijo, pastor, no pudo decir más. Siguió llorando. Su esposo tomó la palabra y me dijo, pastor, anoche cuando regresamos de la iglesia, nos vinieron a informar que mi cuñado había muerto. Él estaba tomando en una cantina. Se hizo de palabras ahí con otro hombre que estaba borracho. Se ofendieron, se insultaron. Mi cuñado pensó que ya se había acabado el problema. Cuando él iba saliendo de la cantina, ese hombre sacó un cuchillo y fue por la espalda, lo mató en la misma puerta de la cantina. Cuando nos avisaron, mi esposa dijo al hermano, empezó a llorar. Yo le dije, hermana, yo estoy seguro que alguien le habló de Cristo a su hermano. No se debe de preocupar. Él empezó a llorar más. Le dije, hermana, ¿qué le sucede? Y ella me dijo entre lágrimas, pastor, ¿se acuerda la Biblia que le encargué el año pasado? Le dije, sí, ¿cómo no? Hacía más de un año que yo le había llevado la Biblia. Ella me había dicho que ese iba a ser el pretexto para hablarle a su hermano de Cristo, esa Biblia. Dice, pastor, cuando usted me la trajo, yo la tomé, salí de mi casa, mi hermano vive a 2 cuadras, la tomé y dije, ahorita mismo se la voy a llevar y le voy a hablar de Cristo. Pero apenas había caminado 1 cuadra cuando empecé a pensar,
¿Y si mi hermano se enoja? ¿Y si mi hermano me prohíbe que le vuelva a hablar? Él es católico. ¿Y si ya no me deja entrar a su casa y ya nunca me visita? No, mejor en otro momento. Se regresó. Y dijo: pastor, cada vez que yo iba a la iglesia y usted predicaba acerca de hablarle a otras personas de Cristo, el Espíritu Santo me decía: háblale a tu hermano, háblale a tu hermano, háblale a tu hermano, llévale la Biblia. Y yo llegaba, cogía la Biblia e iba, pero sucedía lo mismo. Y pastor, entre lágrimas de hermana, dijo: mire, la Biblia está ahí en el librero, nunca se la di a mi hermano. Y se agachó, entre lágrimas y sollozos dijo: yo mandé a mi hermano al infierno. Yo lo mandé al infierno. Yo me quedé pensando: si es cierto, usted lo mandó. ¿Quién más le podía hablar de Cristo sino a ella, que era su hermana? ¿Y qué hizo? Nada. ¿Cuántos de los que están aquí sentados habrán mandado personas al infierno? Ve, porque para Jesús era una prioridad. Él mismo dijo: yo no vengo a perder al mundo, yo vengo a salvar al mundo. Tengo que hablarle a la gente. ¿Le habla usted de Cristo a las personas que conocen? Ayer el pastor Ali nos hablaba de hablarle a nuestra familia, pero no nada más es a la familia. No nada más es a la familia. Hermano, hay tantas y tantas y tantas personas que conocemos, que nos cruzamos todos los días con ellos. Para usted es una prioridad anunciar el Evangelio. ¿Sabe por qué no es una prioridad? Porque usted no se está empapando de la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios. Por eso no le importa. No cree en un infierno. No cree en un cielo. No cree en la eternidad. Son más honestos los testigos de Jehová. Porque mire, ellos por lo menos lo que creen, lo andan propagando. ¿Sí? Ellos dicen: yo creo en esto, y lo andan propagando. Y nosotros: hay un cielo, hay un infierno, Cristo es el único camino para ir al cielo. ¿Y a quién le hablamos de Cristo? ¿A quién le hablamos de Cristo? Mire, con este grupo de cristianos, todo Costa Rica pudiera escuchar el Evangelio. Nada más con los que estamos aquí. No se necesitan más. ¿Sabe por qué lo sé? Porque nosotros hemos visitado la ciudad de Celaya, yo ya no sé cuántas veces, pero le aseguro que más de 20 veces. La ciudad de Celaya tiene como unos 600,000 habitantes. ¿Por qué no se puede hacer aquí? ¿Es usted obediente? Para usted es una prioridad. Póngalo como una prioridad. Para Jesús era necesario estar en los negocios de su Padre. Para Jesús era necesario anunciar el Evangelio. Y mire, la tercera prioridad de la cual quiero hablar. Hay más, pero el tiempo no nos lo permite. Esta es la tercera. Vaya a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Mire lo que dice la Biblia. Sí me estoy explicando, hermanos. Pongan la cara de que me están entendiendo, por favor. Mire la cara de algunos que estoy viendo. Parece que le estoy hablando en chino. Mire lo que dice. Lucas capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Qué bueno que escogí Lucas y no Malaquías. Mire lo que dice. Versículo número 22. Y diciendo, mire la palabra, es, ¿qué cosa? Necesario que el Hijo del Hombre
padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué dice Jesús aquí? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, sufra y que muera. Es necesario. Desde que Él nació, Él tenía en su mente fija la meta de la cruz del Calvario. Él nunca titubeó. Él le dijo a sus discípulos muchas veces, ellos no lo entendían. Mire ahí en Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Aquí está hablando la Biblia de lo mismo. Versículo número 21. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que lo vean la Biblia para que no digan, esa es la opinión de Córdoba. Yo no escribí la Biblia. Vea lo que dice Mateo capítulo número 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, otra vez vea, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, dice, le era necesario, era una prioridad para Él, no era una opción, no era una sugerencia, era una obligación. Mire lo que dice el versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué tremendo! Pedro, compadeciéndose de Jesús, creyendo que era muy noble su sentimiento y sus palabras. Señor, no permitas que te pase eso, por favor, no. ¿Cómo que te van a maltratar? ¿Cómo que te van a insultar? ¿Cómo que te van a matar? ¡No! ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, no entiendes. Tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, tú las estás poniendo en las de la tierra. ¿Sabe que ese es el problema que tenemos todos los cristianos? ¿Por qué no son estas prioridades nuestras prioridades? Precisamente por eso. Porque no entendemos que la vida cristiana no se vive, se muere. Se muere. Se muere. Por eso es que somos tan fáciles de ofender. Ay, no me saludó el pastor, ya no voy a la iglesia. Ay, no me vinieron a visitar esta semana los hermanos, ya no voy a la iglesia. Ay, yo le he estado pidiendo a Dios desde hace mucho tiempo y Él no me ha contestado. Qué infantiles somos, qué inmaduros, qué carnales, qué mundanos y por lo mismo rebeldes, porque no hemos entendido que si vamos a vivir la vida cristiana correctamente, tenemos que morir. No hay otra manera. Mire, salir a ganar almas a nuestra carne no le gusta. ¿A quién le gusta que lo ofendan? ¿A quién le gusta que lo corran? ¿A quién le gusta que lo maldigan? ¿A usted? No, a mí no me gusta. ¿Por qué lo hago? Porque Dios lo ordena. Pero ¿sabe cómo se puede hacer? Muriendo a uno mismo. Muriendo. Mire, vuelva a Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Ahí donde leímos hace un momentito. Versículo número 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 23. Y decía a todos. ¿A quién decía? ¿A quién? ¿A quién? A todos. ¿Quiénes todos? Todos. Qué profundidades aprende aquí, ¿verdad? Anótenlo, no sé que se lo vaya a olvidar. Mire lo que sigue diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Cada día, y sígame. Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué quieres impedir que llegue yo a donde debo de llegar? Y no nada más él, usted y yo. ¿Por qué nos bautizamos por inmersión? ¿Por qué no nos bautizamos como los católicos, con un chorrito de agua sobre la cabeza? Porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión. Por eso nos llamamos iglesias bautistas. Muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? Primero de Cristo, pero luego de cada cristiano. La vida cristiana no se puede vivir si no tenemos este símbolo recordándolo aquí en nuestra cabeza todos los días. Todos los días. Por eso hay pleitos en los matrimonios. Yo tengo derecho a ser tratado de una manera diferente. Tú me estás humillando, tú me estás a ver. Si estuviera muerto, usted no hablaría así. Un muerto no se ofende. ¿O sí? No se duele. Usted puede ir a las momias allá en Celaya y puede gritarle: estás bien fea, estás apestosa. ¿Y qué hace la momia? Nada. ¿Por qué? Porque está muerta. Si cada cristiano muriera cada día, ¿por qué cree que dijo tome su cruz? Eso no significa que se la cuelgue aquí. Significa que usted se cuelgue en la cruz. Usted muera. Qué fácil sería la vida cristiana. Usted no se ofendería con nada, con nadie. Usted obedecería. Que el Señor me dice esto. Sí, ¿cómo no? ¿De qué otra manera usted va a poner la otra mejilla después de que le peguen en esta? ¿De qué otra manera? Si usted está vivo, no. A mí no me toques. Pero si usted está muerto, pégame en esta y luego en la otra y vuelven a pegar en esta. No hay ningún problema. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo doblar nuestras rodillas? ¿Sabe por qué? Porque su orgullo no lo deja. Ay, no pasa ahí al frente, yo no estoy acostumbrado. Acostúmbrese. Acostúmbrese. Esto se le llama simbólicamente el altar. ¿Para qué era el altar? Para presentar los sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios? Para matar los animales. Para que murieran los animales. Eso agradaba a Dios. Cuando nosotros venimos aquí, simbólicamente estamos tomando nuestra cruz. Le estamos diciendo al Señor: Señor, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir la vida que yo quiero. Yo quiero vivir tu vida. Vívela a través de mí. Eso fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en usted? Si vive Cristo, demuéstrelo. Pero parece que ni tenemos la más remota idea de quién es Cristo. Aquí está. Es necesario, Él dijo, es necesario que me insulten, que me escupan, que me afrenten,
y luego que me maten. Pero antes de que me maten, yo ya entregué mi vida. Él lo dijo: nadie me quita mi vida. No tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Nadie me la quita. Yo la estoy poniendo. Yo quiero morir. Y si cada cristiano dijera eso, algunos recibiríamos las bendiciones de las cuales hemos escuchado. Pero queremos bendiciones viviendo como se nos pega la gana, como se nos antoja. Ah, no, pues es que yo pienso. No. Lo que usted piense, si no está en armonía con lo que la palabra de Dios dice, deséchelo. ¿Cuáles son sus prioridades? Todos tenemos prioridades, todos. Dígame, ¿a qué le dedica más tiempo usted? Esa es una prioridad. ¿En qué gasta su dinero? Esa es una prioridad para usted. Nada más con estas dos preguntas, usted sabe cuáles son sus prioridades. ¿Es la Biblia? ¿Es predicar el Evangelio? ¿Es morir a nosotros mismos? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos.